Aleluya. Buenas tengan todos ustedes. Es para nosotros un placer estar con ustedes en sus hogares, en sus sitios de trabajo o donde quiera que usted esté cuando escucha, cuando ve esta transmisión. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares. A ustedes darle las gracias por permitirnos compartir con ustedes estos momentos que como siempre compartimos con ustedes a esta misma hora y por este mismo canal. Damos gracias al Señor porque Dios nos da la vida, estamos vivos, señores. Que darle gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las malas noticias, a pesar de lo que la prensa nos quiere vender, lo que nos quieren obligar a creer y todas las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo entero, nosotros estamos para llevar un mensaje de buena noticia. El mensaje de nosotros es el mensaje del Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias. Yo no sé si usted sabía que cuando Jesucristo vino con un mensaje de buena noticia. Porque hasta el momento en que Cristo viene, el mensaje era el mensaje de la ley, en donde te decían, haz esto y vivirás. Pero tú no puedes hacer cuando tú no tienes cómo hacerlo. Me explico. La ley nos señalaba nuestro pecado, nos señalaba nuestra maldad, nuestra incapacidad de complacer a un Dios airado. Sin embargo, cuando Jesucristo viene, dice la Biblia que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué es lo que es la gracia? Mira, ¿qué es lo que es la gracia? La gracia es que tú no necesitas hacer esfuerzos personales y hacer obras para tú alcanzar la salvación. La gracia es que alguien lo hizo por ti. Y ese alguien era alguien que estaba capacitado. El único que está capacitado para eso se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra enviado por el Padre, por su Padre, nuestro Padre Celestial, para que ocupara el lugar de todos aquellos que habían pecado. No solamente en el momento en que Él murió, en esa generación, en esa época, sino los que habían muerto antes de que Él viniera y los que vendrían después. Por eso Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, el inocente Hijo de Dios, en Él no había ninguna culpa. Inclusive el gobernador de la época, Poncio Pilato, ¿qué fue lo que dijo? No hallo ninguna culpa en Él. Yo no hago ninguna maldad en este hombre. Entonces, Jesucristo no tenía maldad. Él fue sometido al escrutinio de los hombres, así como los corderitos, las ovejas eran sometidas al escrutinio del sacerdote para ver si tenía alguna falta. Así Jesucristo por 3 años y medio fue sometido al escrutinio de los hombres y de los mismos religiosos de la época para ver si había falta en él. Y sabe, cuando llegó gran día de Dios, cuando Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, era la presentación de Dios de su Cordero, del Cordero de Dios, para que todo el mundo lo mirara. Y por eso la gente clamaba, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Salva, oh Jehová, significa Hosanna, ¿verdad? Salva, oh Señor. Entonces, ahí estaba Jesucristo siendo proclamado por personas que no entendían lo que estaban diciendo. No entendían. Y alguien mandó a callarlo. Dijo, hey, si estos callaran, las piedras clamarían. Porque lo que estaban anunciando era la venida del Mesías, del único que puede salvar. Por eso, toda religión que te dice a ti que pidas a otra persona, que no sea al Dios Padre, y que pida a través de intermediarios, es falsa. No importa quién sea, no importa que te hayas criado en ella, no importa que te hayas levantado en ella. Si te dicen que hay otro intermediario, porque la gente le gusta utilizar razonamientos humanos para poder entrar en el cielo. Y yo le pongo este ejemplo siempre. ¿Cuál es el ejemplo que yo le pongo? El ejemplo que yo le pongo es cuando usted llega a una casa. Yo no sé, los que vivimos en Estados Unidos estamos acostumbrados a veces a visitar algunos hogares, y en algunas casas te ponen en la entrada un pequeño letrerito que dice allí, quítese los zapatos antes de entrar.
Si tú quieres entrar a la casa, tú tienes que hacer lo que el dueño de la casa te está pidiendo que haga. Si no, no entras. Si no te quitas los zapatos, no entras. Esas son las reglas. Pues el creador de todo el universo y el creador del cielo y el inventor del cielo, que es un lugar para todos aquellos que le han servido a Dios, así como el infierno es un lugar preparado no para los hombres, sino para el diablo y sus demonios. Pero el diablo y sus demonios arrastra consigo a todos los que no quieren obedecer a Dios. Asimismo, nosotros los seres humanos tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de entender cuáles son los requisitos de aquel que es el dueño del cielo. Y él dice que nadie puede entrar porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, sino Jesucristo hombre, hablando del apóstol Pablo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No es que la mamá, ni que el tío, ni que el primo, ni que el abuelo, ni que él hizo pues buenas obras, que si yo, cuando que se apareció por allá. No, es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, para tú poder entrar al cielo, tú tienes que aceptar a Jesús como Salvador personal. Estamos en una temporada especial, una temporada de salvación, una temporada donde los ojos están abiertos y el espíritu está dispuesto. Tú que me estás escuchando, quizás estás descarriado, quizás has escuchado hablar del evangelio. Tú que sabes que alguien está orando por ti. Tú que sabes que alguien está pidiendo por ti y que tú te has elegido tu propio camino y no te ha ido bien, las cosas no te han salido bien. Déjame decirte que Dios tiene esperanza para ti. Tú que me estás viendo ahora mismo, tú que me estás escuchando, tú que sabes, tú que se te están poniendo los pelos de punta en este momento, sabes lo que yo estoy hablando. Dios te llamó no para que viviera. Tu mamá no parió hijos para perdición. Dios te llamó para salvación. Y Dios te llama. Y para ser salvo necesita entregarle tu corazón a Jesucristo. La Biblia dice, hablando en el libro de Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da potestad. Esa palabra potestad significa derecho legal. Él les da derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso solamente son hijos los que aceptan, los que reciben a Jesús como Salvador, los que entienden que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue morir por tus pecados. Eso es lo único que tú tienes que entender, que Él ocupó el lugar que tú te merecías, que tú por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora, está establecido para los hombres que mueran de una vez y después de esto el juicio. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, por causa de tú haber nacido pecador, todos nacimos pecadores, todos nacimos con pecado. Entonces, pero cuando tú tienes conciencia de pecado, de que has pecado, de que lo has hecho mal, entonces tú tienes necesidad de un Salvador. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname de mis pecados, perdóname de mi maldad, perdóname de mi culpa, perdóname de todas las cosas que he hecho, en ignorancia o sabiéndolo. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús y tú quieres entrar al cielo, el dueño del cielo, el dueño de la casa que se llama cielo, te dice a ti, no puedes entrar ni con otro nombre, no puedes entrar con otra persona, solamente con Jesucristo. Él fue el que murió. No fue de que el instrumento, no fue el vaso, no. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y atribuimos a seres queridos y gente y personas santas, personas que sin lugar a dudas están en el cielo. Pero déjeme decirle algo. El único que puede llevarte al cielo se llama Jesús. El único que pagó por ti en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y tú necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Y yo quiero hacer una oración contigo para que le entregues tu corazón a Jesús. Para que el Señor te limpie de toda maldad y rompa con el pecado. Ahora lo vamos a hacer. ¿Qué te parece? Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Perdóname de mis pecados. De los pecados conscientes y de los pecados inconscientes. Perdóname, Dios mío, porque pequé. He pecado. Soy pecador.
Ayúdame, Señor. Yo he entendido que yo con mi propia fuerza no puedo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todos mis pecados. Sé tú mi Padre, que yo quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús, yo deshago todo pacto que en ignorancia o a sabiendas hiciera con el mundo, con el diablo y con la carne. Y hago un nuevo pacto basado en tu sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes hicieron esa oración? Si hiciste esa oración, ¿tú sabes lo que vas a hacer? Ahí lo vas a escribir. Nos vas a escribir y nos vas a mandar. Puedes hacerlo en privado, puedes hacerlo público, como quieras. O si no, nos puedes llamar por teléfono. Ahora mismo te voy a dar el número de teléfono que nos puede llamar para que nos diga que aceptaste a Jesús y vamos a tomar tu nombre y vamos a ponerte en una lista de oración y te vamos a ayudar en tus primeros pasos para que crezcas en el Señor y conozca la palabra. Dios no te manda a conocer la Biblia y a conocer todas las cosas que todo el mundo conoce, pero Dios te manda a ti a creer, a creer. Ahora, después que tú crees, entonces tú te formas en el conocimiento. Así como los niños nacen y no saben por qué nacieron, ni se enteran que nacieron. Pero después cuando van creciendo, se van dando cuenta de que ellos necesitan salir del regazo de la madre. Necesitan correr, necesitan aprender, necesitan saber para qué, para un día vivir la vida cristiana por propio, no porque otro te diga, sino porque tú tengas tu propia persona viviendo el evangelio, no porque por imitación de otro, no porque tú veas a otro, sino porque tú aprendes. Por eso te invitamos a que aprendas con nosotros, a que conozcas la palabra de Dios con nosotros, a que estudies con nosotros la Biblia. ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Nos vas a llamar. ¿Y tú sabes a cuál teléfono nos va a llamar? A este teléfono, 973-274-0992. Vuelvo y repito el teléfono, 973-274-0992. Te lo voy a repetir después cuando termine el programa para que entonces lo vuelva a tener si no lo pudiste tomar. ¿Ok? Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Qué bueno que estamos en estos días de asueto para algunos. Son días fascinantes, son días donde estamos viendo, como siempre digo, desenvolverse la historia, la madeja de la historia. Estamos viendo desenvolverse delante de nuestros propios ojos. Estamos viendo cómo la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta entre todos nosotros. El poder de Dios se está moviendo para salvación, para liberación. Dios se está moviendo para sanar a los enfermos. No importa de qué enfermedad tú tengas ahora. Al final de este programa vamos a estar orando por todos los enfermos. Y si se sana el Señor, testifica de que el Señor te sanó. Y te vamos a invitar. Estamos haciendo reuniones, unas reuniones muy especiales los domingos, mientras estemos en este problema de distanciamiento social. Estamos haciendo unas reuniones en un parque, en un parking space, un parqueo, un parqueadero, es la palabra, un parqueadero. Se llama Edison Park y está en Lafayette, la calle Lafayette, una calle que cruza el centro de la ciudad de Newark. Lafayette con McCarter Highway. McCarter Highway es una de las arterias principales que cruza la ciudad. Entonces, McCarter Highway, o Ruta 21, como también se conoce, ahí en esa esquina hay un parqueadero grandísimo que caben muchos, cientos y cientos de carros. Y ahí nos estamos reuniendo en carros. Eso es lo que se llama un driving service. Estamos reuniéndonos dentro de los carros y usted dentro de su carro con su familia. Allí pueden escuchar el servicio, un servicio rápido, pero lleno de gracia y de poder para la gloria del Señor. Por eso le estamos invitando a que venga con nosotros, participe con nosotros y glorifique a Dios conjunto con nosotros. Yo sé que la gloria de Dios se está manifestando y vamos a ver el poder de Dios manifiesto en nuestras reuniones. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Muy bien. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de
de este libro tan importante que hemos tomado en estos días, el libro de Gálatas. El libro de Gálatas estamos estudiando. Y hoy vamos a terminar con el capítulo 1 que habíamos comenzado de Gálatas. Ese capítulo 1 de Gálatas nos habla a nosotros de algo muy importante que comenzamos a hablar la semana pasada, la última vez, ¿verdad? Fue esta semana, pero la última vez. En Gálatas capítulo 1, verso 11, dice la escritura, hasta el final. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Eso de asolar es una palabra muy interesante que significa destruir, como se destruye la basura. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, eso tenemos que saberlo todos, aleluya, que Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre para salvación, no para que nosotros estemos en pecado, no para que vivamos en maldad. Y me llamó por su gracia, cuando le plugo a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Carne y sangre significa con personas humanas, con humanos, ¿verdad? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Wow, ese texto es tres poderoso. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza a hablar y a decir estas cosas que está diciendo allí? Que aparentemente está, decimos nosotros en mi país, dándose coba. O sea, como exaltándose a sí mismo. El problema era que habían unos maestros que habían venido desde Jerusalén, judíos por nacimiento, que habían estado inquietando. Eso ya lo vamos a considerar, a continuar diciendo. Estaban inquietando a los gentiles, o sea, a los no judíos, que se habían convertido, porque la primera iglesia originalmente era judía totalmente. Totalmente, en su totalidad casi todos eran judíos. Y lo que usted oye que decían de que eran partos, elamitas y que sé yo cuántos, que estaban, eran judíos que habían venido de esos lugares hasta Jerusalén a celebrar la fiesta cuando vino el tiempo del Pentecostés. Entonces, el apóstol Pablo supo que fue el fundador de esta iglesia de Gálatas, se enteró de que le estaban poniendo condiciones a los creyentes de que para ser salvos o para estar completos en Dios. Y la condición era que volvieran a la ley. Que no solamente bastaba con creer en Jesucristo, sino que tenían que guardar ciertos requisitos de la ley. Y el primer elemento que ellos le pedían a la gente era que se circuncidaran. La circuncisión, para todos los que no saben o los que no saben, es un requisito y es una señal de pacto de Dios con los hebreos, con los judíos.
donde son circuncidados, los niños son circuncidados cuando nacen. Desde el octavo día ya lo están circuncidando al niño. Y como los niños, y eso se hace tan temprana edad, una de las razones es porque el umbral del dolor en los niños es menor cuando son pequeños. O sea, el adulto siente más el dolor que el niño, porque todo su sistema nervioso está bien desarrollado. Pero el niño siente dolor. No sé si te has dado cuenta que a un niño le ponen una inyección y él se queda así, hace así. Y después al poquito rato que hace ¡ah! O sea, está como atrasado, ¿verdad? Entonces, le estaban exigiendo a los gentiles que se habían convertido al Señor que tenían que judaizarse, porque para ellos la conversión tenía que ver con volver a la ley, con volver a la ley. Pero recuérdense que la ley era nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Cristo. Era era el pedagogo, o sea, era el instructor que nos llevaba hasta Cristo. La ley no nos da cabida a nosotros para salvación. La ley lo que nos dice a nosotros, tú eres esto y tú eres esto. O sea, a una persona que está en bancarrota como tú y yo, porque nacimos en pecado, la ley nos señala nuestro pecado y nos lo estruja en la cara. Entonces, a eso era que querían volver. Que querían que los gentiles se metieran cuando los mismos judíos no podían guardar la ley. Eso lo dice todo el libro de Gálatas. Ok. Entonces, la vez pasada, nosotros decíamos que Pablo intentaba desenmarañar y quitarle todo eso. Y por eso es que él dice todas estas cosas de él mismo. Yo soy una persona que yo fui formado judío, yo nací en esto, yo me crié, yo me aventajaba a los de mis contemporáneos. Yo cuando el Señor se me reveló a mí, yo no fui a consultar con carne y sangre, sino que la revelación que yo tuve la dio el Señor. Y después, entonces que yo me fui a Arabia Saudita, después volví por allá y después de 3 años bajé a Jerusalén y conocí a 2 apóstoles, a Pedro y a Jacobo. Y entonces con esos dos fue que me reuní, pero con más nadie. Duré 15 días con Pedro y explica todas estas cosas para decir su autoridad. ¿De dónde viene su autoridad? Porque estaban dudando hasta de la autoridad del apóstol Pablo. Y Pablo le dice, mi autoridad, yo fui el último. A mí se me apareció el Señor como un abortivo, porque yo fui el último de los apóstoles de Jesucristo. Eso es algo que no vamos a entrar ahora, porque mucha gente dice que el último de los apóstoles fue Pablo y que después de Pablo no hay más apóstoles, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y le voy a decir por qué no es cierto, porque la Biblia dice que había muchos personajes que están en la Biblia, como Silas, como Bernabé, que dice Timoteo, que dicen los apóstoles, cuando hablaba con el Señor. E inclusive habían otros que no eran conocidos y que también le llaman apóstoles, O sea, que hay los apóstoles de Jesucristo, los enviados de Jesucristo, fueron 12 y no hay más, ¿verdad? Fueron 12, sacando a Judas, ¿verdad? Porque después ellos eligieron uno. Pero después de eso, vinieron apóstoles de la iglesia. Y ese es lo que la gente no quiere entender, que en Efesios capítulo 4 nos habla a nosotros de ese apostolado, de ese grupo de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ok. Entonces, Dios nos está hablando de eso. Nos está hablando de esta situación. Ahora, la vez pasada nosotros nos enfocamos más en el concepto que el evangelio verdadero y el único evangelio es el evangelio de la gracia. Que cualquier otra cosa que se enseñe de que hay que obrar para ganarse la salvación o que hay que guardar para ser salvo es otro evangelio. Y Pablo añade que no hay tal cosa como un evangelio diferente. La palabra que utiliza para otro ahí es aloteros, que significa otro. Aloteros, pero esa palabra aloteros significa otro, diferente, de otra clase. Hay otra palabra que se usa para otro, que es, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, yo le enviaré otro consolador. Ahí la palabra no es aloteros, sino que la palabra es alos. Y alos significa otro, pero de la misma clase.
Otro de la misma clase. Entonces, cuando Jesucristo dice que él iba a mandar otro consolador, otro abogado, otro paracletos, está refiriéndose al Espíritu Santo y está diciendo que el Espíritu Santo es un abogado, es un consolador de la misma clase que Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la semana pasada en nuestra sección de preguntas surgió una inquietud que quiero traducir como si el entender que por la gracia no tengo que hacer nada, porque es favor no ganado ni merecido, que si eso no hace que la gente no quiera hacer nada. Hay gente que son unos tigres, ¿verdad? Unos vivos. Y son unos vivos que usted oye que es por gracia y que no hay que hacer nada para la salvación. Para ser salvo tú no tienes que hacer nada. Pero una vez que tú eres salvo, el mismo que te salva y el mismo que te impulsa a la salvación, que es el Espíritu Santo, te enseña que hay que hacer cosas, que hay que hacer cosas. O sea, hay un cambio de vida, hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de dirección. Antes iba hacia allá y ahora va hacia acá. Antes era un mentiroso, ahora eres veraz. Antes vivías en tinieblas, ahora vives en la luz. Antes era un adúltero, ahora eres fiel. Antes era una persona mala paga y ahora eres buena paga. ¿Cuántas cosas? Porque hay un cambio de vida, hay un cambio de naturaleza. El Espíritu Santo se encarga de cambiarte. Entonces, una vez nosotros somos salvos, esa misma naturaleza nos hace a nosotros actuar, operar. Nos somos activados por el Espíritu Santo para hacer cosas. Mire, quien no haga nada, no solamente no ha entendido, sino que no ha recibido la gracia. Son gente malagradecido. Son gente desgraciados, sin gracia. Una vez que se ha recibido la gracia, quien es salvo, no hay que mandarlo. No hay que mandarlo, sino que pregunta a él mismo, ¿qué hay que hacer? Entonces, ser salvo es el producto o fruto de la salvación. Las obras siguen a quien ha sido gratuitamente salvo. A quien ha sido salvo, lo que sigue son el fruto del Espíritu. El fruto de amor, paz, benignidad, templanza, fe, todas esas cosas. Pablo nos da la respuesta a eso que estamos hablando en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que entendemos. Por eso que ustedes oyen a los cristianos decir que la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos por su propia fuerza no lo harían. Hay cosas que nosotros cuando somos salvos hacemos que no lo hacíamos cuando estábamos impíos porque no teníamos la fuerza, no teníamos la capacidad, no teníamos el entendimiento, no teníamos el espíritu para hacerlo. Pero hoy lo hacemos porque tenemos al Señor. Pablo está diciendo que Jesús se le apareció a él y que se considera el más pequeño de los apóstoles. Y ni siquiera se considera digno de ser llamado apóstol porque él persiguió la iglesia. Pero, dice él, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, un apóstol. Y su gracia no ha sido en vano. Esa palabra vano, subráyela si usted tiene su Biblia en la mano. Subráyela, porque esa palabra es kenos en el original. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en español para los que me oyen por primera vez y no entienden este de original y cosas así. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita originalmente en el griego popular. Se llama griego koiné. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos en español es una traducción de una traducción. Entonces, muchas veces nosotros decimos lo que la traducción, lo que los escritores escribieron algunos siglos antes y que no se tenía tanto conocimiento del idioma original. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el lenguaje griego, koiné, en que fue escrito la palabra, su gracia no ha sido en vano. La palabra vano es kenos, que significa vacío. Dice,
Antes he trabajado. Y la palabra trabajar allí es copiado. Copiado. Que es laborar duro hasta el agotamiento. Antes he trabajado. Es laborar duro hasta que te canses. Más que yo, mira, dice, aunque yo sé que la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios conmigo no ha sido en vano, y antes he trabajado más que todos ellos, o sea, más que todos los otros apóstoles a que se está refiriendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire cómo termina el capítulo 15, el versículo 58 de Corintios, primera de Corintios, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. Esa palabra firmes es la palabra edraios, que significa asentados y establecidos. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios, ¿tú sabes qué? No vamos a estar firmes, sino que vamos a hacer una veleta y vamos a ir de aquí para allá. Ustedes no han visto personas que hoy día están y mañana no están, que hoy son y mañana no son, que hoy están arriba y mañana están abajo, que hoy están adentro y mañana están afuera. ¿Por qué? Porque no han sido afirmados, asentados. Y por eso es que necesitamos la congregación de los justos. Por eso es que necesitamos la congregación de los santos. Por eso es que necesitamos reunirnos. Por eso es que necesitamos ser instruidos. Y ese es un ataque que hay últimamente. Tenemos que estar conscientes de eso. Aunque no sea un ataque planificado quizá aquí en la tierra, aunque yo sé que hay gente que lo está planificando, pero hay alguien detrás de todo eso para evitar que la gente conozca a Dios y que conozca de Dios, que conozca los principios y las reglas, las leyes del Evangelio. Nosotros tenemos que conocer. Entonces, para ser asentados y establecidos. Entonces dice, así que hermanos míos, está firmes y constantes. Y esa palabra constantes es la palabra ametaquiné, ametaquinetos. Esa palabra ametaquinetos es inmovible, inmovible, inconmovible. O sea, no solamente estar firme, es que no te muevas. Es que no te muevas. Porque hay gente que dice que están firmes, pues la pasan moviéndose. Hay gente que se mueven de iglesia, se mueven de lugar, se mueven y después ya, ore por mí que me fui. No, así no funciona. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia para nosotros estar firmes, constantes, creciendo, creciendo. Y esa palabra crecer es perisegó, que significa superabundantemente. O sea, que inmediatamente tú llegas al Señor, tú no vas a permanecer. Mire, hay una gente que no cree ni que la prosperidad. Pero todo lo que venimos al Señor, prosperamos, todo. El problema es que alguna gente malinterpreta prosperidad con dinero. Y eso no es dinero, aunque puede incluir el dinero. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque se supone, por lo menos cuando el Señor me salvó, también el Señor me salvó, que yo no estaba buscando al Señor. El Señor, me libró de muchas cosas. Una de ellas, yo era un jovencito, pero yo fumaba. Me gustaba fumar. Y a veces me fumaba una caja de cigarrillo al día. Y me gustaba jugar. Me gustaba jugar los caballos, la lotería. Me gustaba jugar esas cosas. Entonces, me gustaba beber socialmente. No era un borrachón, pero me gustaba beber socialmente los fines de semana. Me gustaba hacerse mis groserías. Y déjeme decirle que cuando el Señor me salvó y cambió mi naturaleza, todos esos deseos que yo tenía de hacer esas cosas se fueron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el dinerito que se iba en esas cosas ya no se va. Entonces, por eso que ustedes ven que la gente desde que se convierte al Señor Jesucristo, que es salvado, inmediatamente comienza a prosperar, tanto económicamente como en persona, como individualmente, como en carácter. Hay un cambio de vida. Y eso es un testimonio para aquellos que no han creído todavía. Entonces, Dios nos da crecimiento, o sea, nos da superabundancia. Pero la superabundancia que Dios nos da es en la obra, en la obra. En la palabra obra nos habla de esfuerzo, nos habla de estar ocupado.
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, el copos, el trabajo de ustedes, que es una labor que causa dolor y debilidad, su trabajo en el Señor no es en vano, otra vez, vacío, no es vacío. Qué bueno es hacer cosas para Dios, porque tú sabes que, aunque nosotros no estemos esperando, yo hago las cosas que yo hago para Dios no pensando en recompensa. Normalmente no lo hago. No estoy pensando que Dios me va a dar. Yo no estoy pensando en eso. Sinceramente no pienso en eso. Dios lo sabe que no pienso en eso. Pero déjeme decirle algo. Hay una recompensa. Oh, sí. Dios nos dará a cada cual según haya sido nuestro trabajo aquí en el Señor. Va a venir un periodo, un momento cuando, cuando aquí todo esté en caos y haya la gran tribulación aquí abajo, nosotros vamos a estar allá arriba con el Señor. Y mira, celebrando la boda del Cordero, vamos a estar en el tribunal de Jesucristo y allí a cada cual se nos va a recompensar de acuerdo a las obras. Ya ahí no se nos va a juzgar por las cosas malas que hicimos, sino que se nos va a galardonar. Por eso la Biblia dice que el Señor vuelve y su galardón con él. Amén. Se nos va a dar el precio. Si actualizamos el concepto de la salvación por la gracia sola, sin las obras de la ley, cualquier persona que te diga que para ser salvo debe dar dinero, o debe hacer tal o cual cosa, o dejar esto o aquello primero antes de ser salvo, ese es otro evangelio. Ustedes han oído, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos escuché mucho eso cuando yo era muchachito, cuando yo era jovencito, que a la gente tenían que pagar para que le hicieran un rito religioso, para que después que se murió, sacarlo del lugar de un lugar de pena y llevarlo de que para el cielo. Eso es el engaño más grande que pueda haber en la historia, señores. Primero porque no es bíblico, no está en la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira, tu esperanza y tu oportunidad está ahora, no después. Después que te muera, y cualquiera se puede morir, en cualquier momento. No solamente son los viejos. Mira, hoy con el asunto de la pandemia esta, se demostró que todo el mundo puede morirse. Todo el mundo. Primero decían que los niños no se podían enfermar. Ahora después se descubrió que muchos niños se murieron y se murieron con enfermedades relacionadas a la pandemia. Entonces, cualquiera se puede enfermar, cualquiera se puede morir. Una persona sana que no tiene nada puede fallecer en cualquier momento. Lo importante no es que si te mueres no te vas a morir, porque todos vamos a morir si Cristo no viene antes. El problema es a dónde tú vas a ir. ¿Quién te va a estar esperando del otro lado? Yo sé que a mí, el día que yo parta de este lugar, de esta tierra, el Señor me va a estar esperando y me va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Si alguien te dice que no eres salvo, si no haces tal cosa, que no basta con aceptar a Cristo, sino que tiene que ponerte o quitarte tal cosa, ese es un evangelio diferente. Ese es otro evangelio. Eso nos habla de la premisa de ese falso evangelio, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Gálatas dice, en Gálatas 3, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora bien, quiere decir que si soy salvo, no tengo que hacer nada. Eso no fue lo que dijimos. Sabemos que pecamos porque somos pecadores, y no al revés, de que somos pecadores porque pecamos. Si creemos que somos pecadores porque pecamos, entonces solo basta con dejar de hacer lo que es pecado para dejar de ser pecadores. Por ejemplo, si usted ve a alguien fumando y usted le dice, usted es un pecador, y esa persona le dice y le pregunta, ¿por qué? Y usted le dice, porque usted está fumando. Si esa persona deja de fumar, ¿deja de ser pecador? No. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una vez somos salvos, tenemos una nueva naturaleza. Y la naturaleza de pecado pierde su control sobre nosotros. Y quien nos dirige y nos controla
es el Espíritu Santo. Y tanto este como la gracia misma nos enseñan. Eso es lo que dice en Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Porque hay gente que dice, tienen una teología de nuevo cuyo, que dice que una vez tú eres salvo, tú no tienes que hacer nada pero ven acá, si eres salvo, el mismo que te salvó, el mismo que te convenció de pecado, el mismo que te convenció de juicio y de justicia, ese mismo te enseña. La misma gracia que es Jesucristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Jesucristo se manifestó, se hizo visible a todos los hombres, enseñándonos. Entonces la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando alguien te diga a ti que porque si tú eres salvo, tú no tienes que hacer nada, que tú no tienes que dar nada, que tú no tienes que servir a nadie, que tú no tienes que obedecer a nadie, que tú no tienes que sujetarte a nada, que tú no tienes que reunirte, mire, esa es una mentira tan grande como un templo. Usted tiene que sujetarse, usted tiene que servir, usted tiene que reunirse, usted tiene que ser discipulado, usted tiene que congregarse. Si no, usted es un chivo sin ley y no una oveja. Sí, porque hay muchos chivos sin ley. ¿Y cuál es la diferencia entre un chivo y una oveja? Los que son del campo, díganmelo. Yo sé que ustedes se lo saben. Los chivos tienen cuernos, las ovejas no tienen cuernos. Ok. Los chivos hacen lo que les da la gana por ahí. A las ovejas hay que dirigirlas. Hay personas que están en su casa y otros aprovechan la pandemia para quedarse en la casa y no volver más a la iglesia. Pero déjeme decirle, usted tiene que congregarse porque la Biblia dice, no dejando de congregaros porque como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces tenemos que obedecer, tenemos que reunirnos, tenemos que ser discipulados, tenemos que dar, tenemos que trabajar, tenemos que predicar, todas esas cosas tenemos que ser testigos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya no somos guiados entonces por la carne y por los deseos, sino por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 9, 11 y 14, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Aleluya. En los primeros versículos que leímos, Pablo justifica su defensa del mensaje de la gracia sola, sin las obras de la ley para ser salvo, contra sus acusadores de que no seguía las instrucciones del liderazgo de Jerusalén, diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el libro de los Hechos, esto es reportado en palabras de Lucas mismo, el autor del libro, en el capítulo 9, versículos 3 al 19, y 2 veces contado por Pablo mismo en capítulo 22 del libro de los Hechos, cuando le habló a la turba en el templo, que casi lo mata, y en Hechos capítulo 26, cuando le habla a Agripa II, un gobernante de parte judío. En ambas narrativas, sus oyentes entendían que Pablo experimentó una aparición celestial, o Shekinah, de la luz gloriosa vista por Saulo y sus seguidores. Se oyó la voz que solo el futuro apóstol escuchó. Aleluya. Es interesante. En Hechos capítulo 25, del 13 en adelante, tanto en las palabras compartidas a Agripa II, el gobernador romano Festo de Cesarea, y Pablo les informa cuidadosamente lo que Cristo les reveló. Que el Cristo era el cumplimiento de las antiguas profecías y que a través del mensaje de la gracia sola era traída a los hombres
por obra del Espíritu Santo, era traer a los hombres por obra del Espíritu Santo de las tinieblas a la luz y librarlos del control de Satanás. Dice el versículo 13 del primer capítulo de Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo les recuerda a los Gálatas que ellos sabían bien de su antigua forma de vivir, dando a entender que ya lo había compartido con ellos cuando los visitó con Bernabé para llevarles el evangelio. La palabra que usa para asolar, la palabra eportoún, significa destruir, devastar, tratar como basura. Así muestra su entonces celo religioso hacia los seguidores de Cristo, a los cuales consideraba blasfemos por seguir a alguien a quien el consejo había condenado como tal y ejecutado a sus instancias. Esa palabra, eportoún, es usada para referirse al animal salvaje que golpea, sacude y hace moretones y devora a sus presas. Esos animales salvajes eran usados enfrentándose a humanos desarmados en los circos romanos. Especialmente en Roma, había en grandes ciudades otros circos, pero el circo romano era el más famoso y todavía tenemos vestigios de él. Y esos actos eran utilizados para entretener a la gente. El versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que Pablo estaba haciendo con los Gálatas era recordarles que él sabía de primera mano la forma como operaban sus detractores y las implicaciones envueltas, y aún mucho mayor que los judaizantes, que posiblemente eran teóricos. En otras palabras, él había sobrepasado a esos judíos que ahora lo criticaban en su celo por vivir totalmente como un judío de acuerdo a la tradición de los padres. En su carta a los filipenses, Pablo les habla de su estatus como judío. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, habla que él era de la tribu de Benjamín. Y eso era muy significativo, ya que fue el único hijo de Jacob, Benjamín, que nació en la tierra prometida. Y por la localización de su pequeño territorio, que era zona importante de paso de norte a sur, de este a oeste, lo cual forzó a los benjamitas a ser guerreros. Ellos eran conocidos por ser los primeros en batalla, pero también los primeros en alabanza. En el Salmo capítulo 68, versos 24 al 27 nos habla de eso. De hecho, Pablo fue nombrado en honor a Saúl, el primer rey de Israel. Pero Pablo también se describe a sí mismo como hebreo de hebreos en este capítulo que hemos citado, lo cual es raro en una familia judía de la dispersión, porque su lenguaje natural se convertía en el segundo idioma, de tal manera que en las sinagogas de la dispersión las escrituras eran leídas primero en hebreo, si había alguien presente que pudiera leer hebreo, aunque no entendiera, y entonces era leído en griego, el idioma universal de entonces. Como su padre, Pablo era fariseo, entrenado a los pies del ilustre Gamaliel, quien fue nieto del famoso erudito Gilel, fundador de la casa Gilel, una de las dos escuelas farisaicas de la época de Pablo. La otra casa era la Shammai, que competía con la casa de Gilel. Pablo, desde el punto de vista farisaico, se consideraba a sí mismo irreprensible. Filipenses capítulo 3, verso 6 nos lo dice a nosotros. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, en cuanto a guardar la ley, yo soy irreprensible. Nadie me puede señalar. Porque él cumplió con la ley. Él era un erudito judío criado a los pies de uno de los más grandes maestros de la época. Entonces él no era cualquier cosa.
Pero a mí me encanta como dice el versículo 15 de este capítulo de Gálatas 1. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, dice el versículo 16, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire, al igual que en Jeremías capítulo 1, verso 7, y a Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, verso 13 al 17, Dios planificó un papel especial para Pablo aún desde antes de su nacimiento, así como usted lo oye. Es por eso que nace en Tarso, que era junto a Atenas y Alejandría, uno de los centros cosmopolitas y cultural y comercial de su época. En otras palabras, el haber nacido en Tarso y la aparición de Jesús camino a Damasco cambió su vida y actitud y lo preparó para el trabajo misionero a los gentiles. Como luego explica en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9, desde el tiempo de su llamamiento hasta el final de su vida en el pabellón de ejecución, él vivió en asociación cercana con los gentiles como un humilde siervo de Jesucristo, teniendo todo lo demás como basura o escubalón, lo que es arrojado a los perros. Eso es lo que es el escubalón, lo que era arrojado a los animales. Por causa de la acusación de los judaizantes, Pablo explica que después de su conversión, él no regresó de inmediato a Jerusalén, ni a recibir instrucciones o a buscar aprobación de los que eran apóstoles antes que él. Por el contrario, como Lucas explica en Hechos 9, él vigorosamente compartió el evangelio en Damasco, lo cual levantó la furia de los judíos de que aquel enviado por el concilio a perseguir a los herejes ahora predicaba y promovía la herejía blasfema que antes perseguía. Entonces, por eso Pablo huyó a Arabia, en donde pasó 3 años, y luego regresó a Damasco. Interesante eso, ¿verdad? Miren, entonces dice, después de 3 años, pasados 3 años, dice el versículo 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. La palabra que en el versículo 18 traduce ver es histereo, cuya mejor traducción es visitar o ser conocido de o por. Esa palabra histereo es visitar o ser conocido de o por. Esa palabra incluye una conversación informal, pero no entrenamiento formal. Por eso lo que le están diciendo es, hace mucho hincapié, nada más dure 15 días. Y ese ver a Pedro, histereo, ese ver a Pedro no fue para que él me instruyera, porque ya yo tenía mis instrucciones de parte del Señor. Ya él había pasado 3 años y ya Dios se había revelado y le había revelado el evangelio y le había revelado lo que iba a predicar, dónde iba a ir y lo que iba a hacer. Por eso, para que no lo embromaran, como decimos nosotros, él saca todas esas credenciales. Lo que Pablo hace es aclarar que no fue a Jerusalén a ser enseñado ni a recibir un certificado ministerial. Eso para descalificar la información de los judaizantes de que él había sido infiel a su entrenamiento y certificación. O sea, yo no recibí entrenamiento de parte de los apóstoles. Yo no recibí una certificación. A mí no me enseñó. Yo duré 15 días con ellos allí hablando, pero ya yo estaba formado. Mi revelación yo la recibí de parte del Señor. Mientras estuvo allí, Pablo también se encontró con Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, que en ese momento servía como líder de la incipiente iglesia. Recuerde que Jesús tuvo 4 hermanos y 2 hermanas, según nos lo revela Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Porque hay gente que dice, para tratar de justificar que María, que siguió siendo virgen, que no, y esas cosas así, que María no tuvo más hijos, pero María tuvo 4 hijos. O sea, tuvo 5 hijos varones y 2 hembras. Entonces, Pablo tuvo 15 días en Jerusalén, donde predicó el evangelio vigorosamente, y por causa de un complot para matarlo,
fue enviado por los hermanos a Cesarea, en donde lo pusieron en un barco hacia Tarso de Sicilia. Eso nos lo narra en Hechos capítulo 9, versos 28 y 30. Pablo termina esta parte diciendo: he aquí delante de Dios que no miento. Esa expresión contenía un juramento y cuyo significado legal incluía una seguridad de estar en la posición correcta y que si no era contradicha con evidencia, ganaba el caso. Lo que Pablo dijo es, en otras palabras, los judaizantes mienten acerca de mí. En la última porción de la carta establece cuidadosamente que la iglesia de Cristo en Judea no lo conocía personalmente, por lo cual los judaizantes no podían saber tanto de él. Una cosa hacían y era glorificar a Dios, porque oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aleluya. Qué bueno. Vamos a dejar ahí el capítulo 1. Ya terminamos el capítulo 1 de Gálatas. La próxima vez continuamos hablando del libro de Gálatas. Pero si usted ha entendido, mire, los hombres de Dios, las mujeres de Dios que son testigos, la palabra testigo o testificar viene de la palabra griega martureo, de donde viene la palabra mártir. La gente, los primeros cristianos que eran testigos, estaban dispuestos a dar su vida. Es decir, la mayoría de los apóstoles, todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron martirizados. Murieron martirizados. Hoy, la mayoría de la gente lo que quiere vivir es en bendición, no quieren sufrir penalidades. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy somos llamados a testificar, somos llamados a predicar, somos llamados a salir a las calles, somos llamados a hacer un pequeño video y a publicar en las redes hablando de nuestro testimonio, de cómo el Señor nos salvó y el cambio que hubo en nuestra vida. Hoy somos llamados a hablarle a alguien. Tú eres responsable por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. Tú eres responsable delante de Dios y un día te van a llamar a cuenta por eso. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración por sanidad y luego les repito el teléfono. Búsquese el número, el lapicero para que nos llame si usted ha sido ministrado, si usted ha sido sanado, si usted ha sido salvo en el día de hoy. Le invitamos para que nos llame al teléfono que vamos a dar. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, ahora oramos por todos los que nos están escuchando y los que están enfermos, los que están en la cama, los que están, Dios mío, en sus casas, los que están en un sillón sentados, los que están en un carro oyendo, que están afectados de salud. Ahora yo ordeno al espíritu de enfermedad que salga de su cuerpo. Satanás, fuera. El Señor te reprenda, espíritu de enfermedad. Deja libre, deja libre. En el nombre de Jesús de Nazaret. No importa sea virus, sea bacteria, no importa sea cáncer, no importa sea problema de circulación de los huesos, no importa que sea del corazón, del hígado, de los riñones, no importa cuál sea tu problema, en el nombre de Jesús eres sano. Amén y amén. Recuerden, nuestro teléfono para llamarnos es el 973-274-0992. Repito el teléfono, 973-274-0992. Y nuestras oficinas y la iglesia están enfrente, están en el 34 de Longmore Street en Newark, New Jersey. Esa es la iglesia, 34 de Longmore Street en Newark, New Jersey, y enfrente están las oficinas. Cuando quiera nos puede llamar, nos puede visitar, puede venir. Todos los días de semana estamos allí hasta las 4 de la tarde. Hay ministros y hay personas para recibirte. O nos puedes llamar. Repito el teléfono, 973-274-0992. Yo soy el pastor Daniel Vargas Mena, quien se despide hasta la próxima oportunidad. Dios me los bendiga.